Vamos a dar paso a nuestro siguiente conferencista, Diego Moya, con el tema de exposición geoespacial Big Data Analytics to Model the Long-Term Sustainability Transition of Residential Heating Worldwide. Vamos a dar paso también a Gonzalito Ayauca, quien va a ser moderador en esta charla. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí y acompañarnos. Quedamos con Gonzalito. Gracias. Muy buenos días con todos. Les damos a todos los presentes la más cordial bienvenida a la siguiente conferencia del evento que se está desarrollando en este segundo Congreso Internacional de Innovación, Investigación y Tecnología en Tecnologías de la Información y Comunicación, ICITOL 2022. La conferencia a desarrollarse a continuación titula Análisis geoespacial de Big Data para modelar la transición sostenible a largo plazo de la calefacción residencial en todo el mundo. Esta conferencia está a cargo del magíster Diego Moya. Diego es profesor asistente de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato. Su área de investigación y docencia es la planificación energética a largo plazo. Diego además es candidato a PhD de cuarto año en política energética y transición en el Instituto de Gas Sostenible en el Imperial College de Londres y es parte del Instituto Grantham. Completó su maestría en Ingeniería con Estudios Avanzados, especialización en Sistemas de Energía en la Universidad de Griffith, en Australia, y sus estudios previos son de Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica Nacional. Damos entonces la más cordial bienvenida a nuestro conferencista. Diego, bienvenido, por favor. Muchas gracias por la introducción. Agradezco mucho al magíster Gonzalo Ayauca, a Paola, a todos y todas los organizadores del evento. Muchas gracias por la introducción. Bueno, primero me gustaría preguntar si es que se ve bien la presentación, si es que se puede expresar. Sí, está visible perfectamente, Diego. Perfecto, entonces empezamos. Bueno, hay algunas palabras claves importantes en esta presentación. Primero, Big Data Analytics, y dentro de Big Data Analytics, Big Data. Entonces, es muy probable que ustedes estén muy familiarizados con esta palabra, pero lo cierto es que los datos se están generando a cada instante. En este mismo instante se están generando muchos datos de muchas formas, de muchas variables para cada uno de nosotros, para las máquinas, en las industrias, en la empresa, en las redes sociales, en diferentes lugares se sigue desarrollando una gran cantidad de información. Y al mismo tiempo que se desarrolla esa gran cantidad de información, necesitamos ir desarrollando métodos para poder analizarla, porque aparte de almacenarla, ver cómo podemos utilizarla, pero además para sacar información escondida detrás de estas grandes cantidades de datos, ¿no? Pero otra palabra clave es geoespacial. Los datos vienen acompañados de una latitud y de una longitud en un lugar específico. En este momento yo estoy hablando desde Londres, muchos de ustedes estarán en sus casas, otros estarán en la universidad, pero tenemos en esto, cada uno está generando unos datos que están en un espacio específico, pero que además van cambiando en el tiempo. Entonces a eso se refiere geoespacial, que tenemos datos en el espacio y en el tiempo. Pero toda esa información queremos usarla para algo, porque no nos sirve de nada tener la información guardada ahí o almacenada sin que nos sirva para algo. Y en este caso, yo he venido a presentarles el uso de estos datos para la transición energética en el sector residencial. Específicamente voy a hablar acerca del Muse. El Muse es un sistema de simulación que se está desarrollando en el Imperial College London, donde estoy haciendo actualmente mis actuales investigaciones, que sirve para la simulación de sistemas energéticos. Y para eso estamos utilizando la integración entre dos áreas fundamentales, que son los sistemas de información geográfica, que es donde hacemos el análisis geoespacial usando Big Data, y también la modelación basada en agentes. Y ahora voy a ir profundizando un poco en estos dos temas. Lo primero, ¿por qué hacemos modelación energética? ¿Por qué construimos estos modelos? Lo que hay que saber es que actualmente en el Ecuador, por ejemplo, y en todas partes del mundo, tenemos un consumo energético en este instante que podríamos denominarlo el año base, el año en el cual empezamos a hacer un análisis, pero queremos saber cómo llegar a un consumo energético en el futuro.
Y todos sabemos que en este momento hay un gran problema del calentamiento global que se produce básicamente por el consumo de combustibles fósiles, y lo que queremos es saber cómo poder transitar de la actual matriz energética global, nacional, regional, a una matriz energética que nos permita que sea sostenible, que nos permita garantizar un medio ambiente, un planeta para las futuras generaciones. Entonces, parecería que es ir del actual al futuro, podría ser esta línea recta, y decimos, bueno, queremos ir de este punto a este otro punto, y vamos a tener energía más limpia, vamos a tener transporte más limpio, vamos a utilizar para generar electricidad, vamos a utilizar energías renovables, etcétera. Pero en realidad, los caminos para llegar allá son muy diversos. Y además de eso, tienen mucha incertidumbre. Entonces, en ese momento, para poder planificar el cómo llegar del hoy al futuro en esa transición energética, es donde nace la evaluación de la estrategia por medio de los modelos energéticos. Y ahí también es donde la academia, en este caso nosotros, aquí en la universidad, jugamos un rol importante, porque en la academia es donde diseñamos estos modelos. Entonces, eso como para poder poner en contexto el por qué hacemos esto. Luego, una vez que tenemos estos modelos, lo que queremos es diseñar o al menos ayudar, porque es la realidad de la política energética depende de país en país. En algunos países la política energética se basa en la ciencia, en el conocimiento, en las investigaciones, y en otros países pues no. Entonces lo que queremos es desde la academia poder contribuir al desarrollo de esa política energética, que aquí le he puesto cuáles son las principales características o elementos claves para poder diseñar una política energética, que lo sabemos desde la teoría, ¿no? Que sabemos cómo poder desarrollarla, hasta la implementación, y obviamente esto ya no depende de la academia, sino que la implementación depende de los actores políticos, de quienes están en el gobierno en un momento específico, de los ministerios rectores que se encargan de la implementación de las políticas energéticas. Y aquí sí empezamos el tema de los modelos. En este caso voy a hablar específicamente de los modelos de evaluación integral. Dentro de los modelos de evaluación integrada están los modelos de simulación energética o de simulación de sistemas energéticos. Aquí en el gráfico de la derecha, ustedes podrán ver todo el sistema energético, cómo está conformado. Y empecemos desde el centro. Tenemos los mercados energéticos, tenemos la política energética, tenemos un sistema de impuestos, un sistema de subsidios. Tenemos, además de eso, tenemos todos los recursos hidroeléctricos, los geotérmicos, la biomasa, la nuclear, la eólica, diferente infraestructura energética que se encarga de transformar una energía fósil, por ejemplo, o la energía que se encuentra en el agua, para poder transformarla en una energía que sea en un uso final que se pueda hacer, por ejemplo, a manera de combustible o de electricidad en las casas. Y finalmente tenemos los usos finales, que son los que acabo de hablar, que son unos específicos sectores donde se consume la energía, que es el sector del transporte, el sector residencial, el sector agrícola y el sector industrial. Entonces, en estos sectores es donde más energía, donde van los usos finales de la energía. Y en nuestro caso, en esta investigación, nos vamos a concentrar en el sector residencial. Solo en el sector, existen modelos, existen casos donde se pueden simular todos los sectores al mismo tiempo, lo cual introduce un nivel de complejidad, pero también en este caso vamos a hablar solamente del sector residencial. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Como ustedes ven, vemos ahí varios elementos de un sistema. Y es muy importante poder hablar de un enfoque sistémico, donde podemos integrar estos elementos y poder saber qué pasa cuando esos elementos tienen diferentes interacciones, o qué pasa cuando cambian en el tiempo, o cuando están en diferentes lugares. Ir viendo qué es lo que pasa, por ejemplo, actualmente con el cambio climático. ¿Qué va a pasar con el aumento del consumo en zonas geográficas más calientes o en zonas geográficas más frías? O, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, en qué parte del día se consume más, o en qué temporadas del año se consume más energía o menos energía? Todos esos detalles nos sirven para ver el sistema o ver todo esto de forma sistémica y poder hablar del sistema energético.
Una vez que tenemos, ya sabemos qué es lo que modela los modelos de evaluación integral, aquí estoy presentando qué es lo que son y cómo están compuestos. Primero, estos modelos de evaluación integral nacen para evaluar todo lo que tiene que ver con políticas ambientales y con las políticas que puedan disminuir o contrarrestar todos los efectos del cambio climático. Pero lo interesante es esta palabra integrada. Generalmente, lo que se hacía o lo que se venía haciendo en el desarrollo energético hasta 30 años atrás, hasta que se descubre que se empieza a ver todo este problema del cambio climático, es que se utilizaban modelos básicamente económicos, econométricos, en los cuales se determinaba un tamaño de una población, un tamaño del crecimiento económico, y en función de eso se iba determinando cuál iba a ser la demanda de energía, y en función de esa demanda de energía se planificaba cuántas hidroeléctricas construir, cuántos combustibles, cuántas refinerías se requiere, etcétera. Entonces, ese crecimiento económico y demográfico me determinaba el crecimiento o el consumo energético. Pero en este momento, o en ese momento, 30 años atrás, se dan cuenta que algo empieza a pasar que no tenía explicación, que no se podía explicar desde la ciencia tradicional. Entonces dicen, muy bien, vamos a integrar otras áreas de conocimiento. Y deciden integrar ciencias ambientales, ciencias políticas, la sociología, la ingeniería y la economía. Y cuando todas estas ciencias se integran, nacen los modelos de evaluación integral. Entonces, bueno, tenemos 30 años de que se han ido desarrollando estos modelos, y actualmente cada vez hay modelos más complejos, modelos que incluyen unas variables, otros incluyen otras. Hay modelos que son cajas negras que no se puede acceder a qué hay detrás porque lo desarrollan los gobiernos. Hay modelos que empiezan a ser más abiertos y desarrollarse en código abierto, por ejemplo. Entonces, nacen ahí los modelos de evaluación integral. ¿Qué es lo que hacen estos modelos? Es básicamente para poder poner las variables técnicas, variables ambientales, en este caso las políticas, como las políticas energéticas, y cuál también es la aceptación de la sociedad, o empezar a introducir lo que se denomina la dimensión humana. Cómo se comportan los seres humanos cuando consumen energía, o cuando compran una tecnología, o cuando nos imponen una política energética. Entonces, todo eso se trata de modelar dentro de un modelo de evaluación integral. Pero, ¿para qué sirven? Entonces, aquí sirven para determinar la política energética en el mediano o largo plazo, y más aún en el largo plazo, saber qué va a pasar en los siguientes 30 años, por ejemplo. Entonces ya no estamos hablando de un modelo que nos habla de los siguientes 5 o de los siguientes 10, sino que podemos hablar de los siguientes 15, 20, 30, 50 o inclusive hasta finales del siglo, qué es lo que podría pasar. También sirve para determinar estrategias y sobre todo escenarios. Eso es algo muy importante, determinar escenarios en los cómo podría ser el consumo o cómo podría ser la demanda energética en el tiempo. Y también nos sirve para priorizar cuáles son nuestras áreas de investigación, en el caso de la academia, y cuáles son las áreas de desarrollo y de inversión, en el caso de las industrias y también de los gobiernos. Entonces ustedes pueden ver que los modelos integrales tienen una amplia gama de conocimiento, de áreas del conocimiento integradas en un solo modelo, y que sirve para todo esto que les acabo de comentar. Y dentro de esto aún existen algunos retos. Entonces, dentro de la creación de estos modelos, entonces, ¿qué es lo que aquí esta parte me parece es muy importante? Porque necesitamos saber en este enfoque más real es donde se va a introducir luego todo el uso del Big Data, porque tenemos mucha información real a la cual la vamos a estudiar para poder utilizarle un modelo. Entonces, generalmente, el enfoque neoclásico, el enfoque tradicional de los modelos, considera que dentro de un modelo existe algo que se llama el agente representativo. O sea, que el modelo tiene un solo consumidor que maximiza la utilidad del dinero que va a invertir dentro del sistema, que además sabe cómo funciona el mercado, que sabe qué va a pasar en los siguientes años, que tiene algo que se llama información perfecta sobre el mercado, y que tiene expectativas racionales. Eso es lo que dice el enfoque neoclásico. Pero sabemos que en la realidad
somos muchos consumidores, millones de consumidores en un país o en todo el mundo, que funcionamos de formas distintas, que tenemos historias, que somos muy diversos, que tenemos diferentes tipos de ingreso, que compramos una u otra tecnología basados en diferentes objetivos, que cambiamos de opinión. O sea, esta realidad de cómo funciona el consumidor no se ha capturado o no se ha introducido en los modelos tradicionales. Los modelos tradicionales generalmente se basan en una optimización del mercado, donde se minimiza el costo del sistema, mientras que en realidad lo que pasa, ustedes habrán escuchado que existe más bien toda una... o sea, las personas no necesariamente invertimos en algo para optimizar el costo de lo que queremos, sino para sentirnos bien, por ejemplo. Por ejemplo, para que compramos o adquirimos una tecnología en función, por ejemplo, no sé, un calefactor, porque queremos confort, pero también además queremos ahorrar un poco de dinero. Entonces tenemos varias formas de cómo actuamos las personas. Además, los modelos tradicionales también asumen un mercado liberal perfecto, pero en realidad sabemos que los mercados no son 100% liberales, sino que tienen una regulación. Y además, también los modelos neoclásicos generalmente no consideran las dependencias espacio y tiempo. O sea, asumen que una demanda es similar en la costa o en la sierra, o que es similar en Colombia o en Perú. Entonces, asumen, no hacen una diferenciación de estas dependencias espacio-tiempo. Y eso es algo que en la realidad sabemos que no pasa. Entonces, para todo esto que está pasando, todas estas limitaciones que tiene el enfoque neoclásico es lo que vamos a tratar nosotros de profundizar con la información que vamos a ver ahora. Para poder abordar de una forma más real los sistemas integrales, tenemos justamente estas dos metodologías, que son los sistemas de información geográfica y los métodos basados en agentes. Básicamente, los sistemas de información geográfica lo que me van a ayudar es a poder introducir en el modelo las dependencias o la dimensión espacio-tiempo. El espacio-tiempo dentro de un modelo. Mientras que los modelos basados en agentes me van a ayudar a poder representar las actitudes, los objetivos, las diferentes formas de cómo se comportan los seres humanos dentro de un modelo. Entonces tenemos por un lado espacio y tiempo, y por otro lado tenemos comportamiento humano. Y con esas dos podemos integrarlas al modelo basado en agentes. Perdón, al modelo de evaluación integral. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en el sector residencial? En general, el sector residencial a nivel mundial puede representar entre el 20 y el 40% del consumo total de energía, dependiendo de la región, dependiendo de las condiciones locales, el crecimiento económico, la densidad poblacional, dependiendo de diferentes características. Pero además representa el 30% de los usos finales de la energía a nivel mundial. Y de todos esos usos finales, cuando digo usos finales me refiero a calentamiento de agua, a iluminación, a cocción, a ventilación. De todos esos, el calentamiento de agua y la calefacción de espacios representan el 80% del consumo total de una edificación. Entonces, eso significa que el sector residencial, y específicamente estos dos usos finales, calentamiento de agua y calentamiento de espacios, representan una oportunidad importante para poder reducir emisiones. Por eso estudiamos en este caso el sector residencial. Vamos entonces ahora a empezar a hablar acerca de los sistemas de información geográfica. Así como ustedes ven aquí en la derecha y en la izquierda, generalmente es como vienen los datos. XY, sin una siguiente dimensión, que es la dimensión temporal. Una vez que tenemos los datos de esta forma, y acá estos datos en la parte de arriba son datos desordenados, que como vienen generalmente, tenemos que ver cómo ordenarlos. Entonces aquí en la parte de abajo ponemos cómo podemos ordenar los datos que vienen con una longitud, una latitud y también con una variable temporal. En este caso, en el caso de esta investigación, hemos propuesto ordenarlos en forma de 1 kilómetro cuadrado y también por meses. Y además,
por horas. Entonces tenemos por horas, por meses y por kilómetro cuadrado. De esa forma podemos hacer diferentes cálculos utilizando series de tiempo y también segmentos de tiempo. Ustedes pueden ver aquí una serie de tiempo, puede ser en una localidad específica, por ejemplo, en este kilómetro cuadrado o varios kilómetros cuadrados o en una ciudad, por ejemplo, y qué es lo que pasa con la variable que estemos en ese momento analizando a lo largo del tiempo. O podemos ver en toda la región, en un momento específico del tiempo, ver qué es lo que está pasando con esa variable. Eso nos permite el uso de los sistemas de información geográfica. Entonces, una vez que tenemos ordenados los datos geográficos, geoespaciales, podemos realizar una gama de cálculos. Todo lo que tiene que ver con la estadística tradicional y todos las nuevas metodologías que empiezan a aparecer, ¿no? Como todo el machine learning, la inteligencia artificial y todas estas nuevas formas de poder analizar los datos, se puede realizar y también en los datos geoespaciales. Pero para nuestro caso podemos también hacer cálculos específicos del área, como por ejemplo determinar cuál es la demanda la demanda de energía en una zona específica en un segmento de tiempo, o cuál va a ser el suministro de energía para ese lugar específico. Por ejemplo, si queremos analizar solo para Quito, o solo para Riobamba, o solo para Ambato, o solo para Guayaquil. Entonces podemos determinar qué es lo cuál puede ser el suministro de una tecnología en específico en ese lugar. Y por lo tanto, cuáles van a ser los consumos de la energía, de los combustibles, cuáles van a ser las emisiones relacionadas, qué tipos, y aquí es algo importante, fíjense que ustedes, una de las cosas que se ha discutido mucho en estos tiempos ha sido el tema de los subsidios. Con este tipo de herramientas se puede localizar el estudio de los subsidios, por ejemplo. Entonces ya vemos lo que se puede hacer con esto. Entonces nosotros lo que hicimos en nuestro caso, utilizamos varias bases de datos, datos de la población a 1 kilómetro cuadrado, datos de la temperatura ambiente a 1 kilómetro cuadrado. Estas dos variables las obtuvimos de unos centros de investigación de la NASA, de unos programas de investigación de la NASA, que nos permite determinar dónde están las zonas pobladas, y dónde están las zonas pobladas que se refieren al sector residencial. A eso tenemos entonces la población a 1 kilómetro cuadrado y tenemos la temperatura a 1 kilómetro cuadrado. Además de eso, con los balances energéticos que cada país proporciona, pudimos obtener, en este caso ustedes pueden ver en el lado de acá, en este caso es un mapa de la densidad energética, de la densidad de la demanda energética en el sector residencial para todos los usos finales que les mencionaba hace un momento, ¿no? Calentamiento de agua, calentamiento de espacios y enfriamiento de espacios. Pero uno dice, muy bien, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? ¿Para qué nos sirven millones de puntos durante todo un año, por cada hora, por cada mes? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Y no solamente en este caso de la demanda total de energía, sino de la densidad de la demanda para cada uno de los valores que les dije, para cada uno de los valores de los usos finales. Entonces tenemos que buscar cómo hacerlo, y ahí es donde empezamos a aplicar esto que vimos en el título de esta presentación, que eran los sistemas de análisis geoespacial del Big Data. Entonces, en este caso, lo que aplicamos en nuestra investigación es un análisis de clusters, un análisis de conglomerados, en lo que tratamos de hacer es ver cómo están clasificados toda esta demanda a nivel mundial y cuáles son los niveles de demanda y los niveles de densidad de la demanda. Y esos dos valores son claves porque con la demanda podemos estimar luego cuál va a ser el consumo, qué tipos de tecnologías, podemos hacer otros cálculos. Entonces, lo primero en este caso es la demanda. Y la densidad de la demanda nos sirve para determinar cuán factible es la introducción de una tecnología dentro de eso. Entonces, esos son dos conceptos claves: la demanda y la densidad de la demanda. Entonces, por un lado, la demanda nos sirve para poder hacer cálculos posteriores, pero la densidad de la demanda nos sirve para estimar cuán factible es la introducción de una futura tecnología en el sector residencial. Entonces, aplicando esto, aquí ustedes pueden ver, lo que hicimos fue, aplicamos el método del codo para poder determinar cuáles son el número óptimo de clusters en todo el mundo,
y lo hicimos por separado para calentamiento y para enfriamiento. Y en el caso de calentamiento tuvimos 9 zonas diferentes y en el caso de enfriamiento 8 zonas diferentes, en los cuales no importa en qué parte del mundo están, esas zonas se parecen. Si puede haber puede que el Ecuador tenga 8 zonas y puede que la India también tenga 8 zonas, o puede que la India tenga 5 zonas y el Ecuador tenga 4, pero 3 de esas son las mismas, entonces están en el mismo nivel de densidad energética. Y eso es muy importante porque de esa forma podemos cubrir en un solo cálculo a todo el planeta sin tener, o de una forma más eficiente en el uso del poder computacional. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se podrían ver diferentes zonas o diferentes clusters en cada uno en este caso, para una de las demandas que hemos calculado. Entonces ya tenemos, en este caso, vamos a parar un poco ahí el tema de la parte geoespacial. Vamos a hablar ahora acerca del Muse. Este es el Muse y este es el modelo que estamos desarrollando en el Imperial College. Es un modelo por bloques. Ustedes pueden ver aquí que tenemos todo lo que tiene que ver con el sector primario: gas, carbón, petróleo, renovables, nuclear; el sector de la conversión, que generalmente son las hidroeléctricas y también las refinerías. Y el sector de usos finales, que son, como habíamos mencionado, la industria, el sector residencial, transporte y agricultura. Hay un algoritmo que se encarga de la compensación del mercado, que trata de llevar un equilibrio entre precios y demandas en todo el sistema, y obviamente cuáles son las emisiones que podrían ocasionar el sistema en este caso. Entonces, este es el Muse. En este caso, nosotros nos basamos solamente en el sector residencial. Y ahora vamos a empezar a hablar dentro del Muse en el sistema, en la modelación basada en agentes. Recuerdan que hablábamos de que con el modelo basado en agentes podemos representar o introducir la dimensión humana dentro de un modelo. En este caso, dentro de todas las formas que podrían definirse como dimensión humana, específicamente vamos a hablar acerca de cómo los agentes o las personas o los consumidores invierten cuando van a adquirir una nueva tecnología, en este caso para calentamiento o enfriamiento, o cuando quieren modernizarla o la quieren dar mantenimiento. Entonces, lo que hacemos es, bueno, primero hacemos la caracterización espacio-temporal que hicimos hace un momento, que es donde determinamos las demandas, pero una vez que tenemos eso, necesitamos saber cuáles son los objetivos, cómo nuestros agentes, cuál es su objetivo principal cuando van a invertir. Y hay varios tipos en estos objetivos. Tenemos objetivos económicos, por ejemplo, cuál es su disposición del capital, cuánto dinero tiene para invertir. Por ejemplo, supongamos que vamos a comprar un calefactor de agua. Entonces, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Cuánto puedo invertir en eso? Pero además, o quiero un calefactor que funcione a gas, o uno que funcione a electricidad, o quiero un calefactor, por ejemplo, que sea centralizado en todo el edificio. Entonces me toca que todas las personas en el edificio nos pongamos de acuerdo para que me distribuya el calor a todo el edificio, y por lo tanto me va a tocar invertir un poco más. Quiero un calefactor que use combustibles fósiles como el gas, o quiero un calefactor que utilice electricidad y con eso ser un poco más amigable con el medio ambiente. Entonces ahí ya voy a un nuevo objetivo ambiental. O quiero un calefactor que no puede ser que tengo una posición socioeconómica alta, en la cual no me importa ninguno de los dos, lo único que quiero es confort, sentirme bien. Por ejemplo, en el caso, digamos, pongamos que estamos en la costa y queremos un aire acondicionado que me permita estar bien. No me importa qué tipo de combustibles o cuánto cuesta, etcétera, lo único que quiero confort. Entonces, ustedes pueden ver ahí que una de las variables determinantes en este caso es obviamente el ingreso, el nivel de ingreso que tiene la persona o la familia que va a invertir en esa tecnología. Eso ya le determina por sí el objetivo de inversión. Luego de eso tenemos algo que se llama el espacio de búsqueda, que es donde se encuentran todas las tecnologías. Entonces digo, tengo esta tecnología, voy a elegir alguna de estas, o que se ajuste a cualquiera de esos objetivos, que se ajuste a mi capital inicial, o que se ajuste a que quiero que sea amigable con el ambiente, o que simplemente no quiero ninguna de esas dos y que sea confortable. Luego tenemos la decisión, el tipo de decisión. ¿Cómo hacemos? Aquí evaluamos más de un objetivo. Asumimos que una persona puede tener
2 o 3 objetivos, no más, para no complicar tanto al modelo, y decimos, muy bien, si tenemos un objetivo, por ejemplo, que sea mi nivel, mi capital inicial, otro que sea el impacto ambiental, y otro que sea el confort, de esos 3, ¿cómo decido? ¿Cuál tomo primero? O hago una media de los 3, o sumo primero el 1 y dejo los otros 2 al final. Eso me hace la estrategia de decisión y me evalúa cómo, en este caso, el agente, la persona, la familia, finalmente decide cuál tecnología tener. Entonces, ustedes pueden ver en este caso cuáles son los 3 bloques importantes para que se defina la estrategia de inversión de la gente. El objetivo, la tecnología y la estrategia. Una vez que tenemos eso, ahora sí, necesitamos decir, muy bien, tenemos personas que tienen diferentes niveles de ingreso. Y ustedes pudieron ver al inicio, lo único que analizamos fue la demanda. Y la demanda y la densidad de la demanda. Entonces ahora necesitamos analizar un poco el nivel de ingreso. Para eso lo que fuimos es, hay varias publicaciones donde presentan el Producto Interno Bruto, y lo que hicimos fue calcular el Producto Interno Bruto per cápita, y con eso hacer también un análisis de clusters, y además contrarrestado o comparado con información real de cómo se clasifica, de todos los niveles socioeconómicos, y terminamos en 6 niveles socioeconómicos. Que pueden ustedes ver aquí cuáles son los rangos. Tenemos entonces 6 niveles socioeconómicos, tenemos 4 niveles de la demanda de calor per cápita, y tenemos 4 niveles de la demanda, de la densidad de la demanda. Ustedes pueden ver. Entonces ya aquí empezamos, ahora sí la cosa se complica, porque ya tenemos un montón de información que tenemos que saber cómo la vamos a integrar. Y ahí es donde nacen los modelos de evaluación integral que veíamos al inicio. Tenemos por un lado una gran base de datos sobre el PIB per cápita, otra gran base de datos de la demanda per cápita y otro de la densidad de la demanda. Y a cada una la tenemos clasificada, porque tenemos por clases, o en este caso por clases o por niveles. Entonces lo que proponemos en nuestro método es hacer una intersección. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos esta intersección? Cada uno de estos valores, cada una de estas clases representa un espacio y también un tiempo, pero en este caso vamos a detener el tiempo y solamente vamos a hablar acerca de un espacio. Representa un espacio. Y al representar un espacio, al momento de que se interceptan, pueden generar un nuevo espacio. Entonces lo que hacemos es interceptar a las 3. Entonces interceptamos a las 3 y lo que emerge de esa intercepción le denominamos una nueva zona. Una nueva zona o la zona de la gente, y esa zona tiene 3 características geoespaciales: el nivel de ingreso, el nivel de demanda per cápita y el nivel de densidad de la demanda. Y con esos 3 niveles lo que estamos capturando primeramente es la heterogeneidad de los agentes, que era justamente uno de las limitaciones de los modelos neoclásicos que veíamos, que nos asumían un solo agente único, un agente único racional que no considera esta heterogeneidad ni la diversidad que tenemos en la población. Entonces tenemos ya primero esta primera característica. Una vez que capturamos la heterogeneidad, vamos a capturar la diversidad, que es lo que denominamos la parametrización de los agentes. En cada una de estas zonas, que eso no lo mencioné, pero que tenemos 20 zonas a nivel mundial, utilizando todo esto que no lo mencioné también, bueno, lo he mencionado poco a poco, utilizando esas características de clustering, y después cuando hacemos toda la intersección, tenemos estas 20 zonas. En cada una de esas 20 zonas obtenemos los parámetros de cuál es la demanda para el calentamiento de espacios, cuál es la demanda para calentamiento de agua, y cuál es la demanda para enfriamiento de espacios. Y lo pueden ver ustedes acá. Y además lo hacemos por cada región. En cada región o país, en cada una de estas zonas, calculamos cada uno de estos parámetros. Entonces ya empezamos a capturar las complejidades del sistema energético. Y en este caso, solamente las complejidades de introducir a las personas dentro del sistema y cómo estamos cada una de nosotros caracterizadas. Entonces, ya tenemos caracterizadas
a las personas en una zona específica por cada una de su ingreso, de su demanda, de su demanda per cápita, de su densidad de la demanda. Y ahora vamos a calcular en cada una de esas zonas cuáles son otros parámetros. Y aquí tenemos otros parámetros más para cada uno de los agentes en cada país. Vemos qué porcentaje de población representa ese agente y cuánto Producto Interno Bruto en total representa ese agente con esa cantidad de personas. Y también podemos ver cuál es la demanda total en el sector residencial para cada uno de los agentes en cada uno de los países. Y ustedes pueden ver aquí cada uno de los agentes. Por ejemplo, veamos en este caso de Canadá. Canadá, por ejemplo, aquí tenemos todos los agentes acá y cada uno de estos representa un valor específico, en este caso, de la demanda total de energía. Pero además, el color representa el índice de desarrollo humano, que va en este caso entre 0.4 y 0.9, que es cuál es el acceso a educación, a salud, a trabajo tienen estas personas. Y tenemos también la población total por cada uno de los agentes. Entonces, en estas dos láminas hemos visto la diversidad. Y eso me parece importante que ustedes se lleven de esta conferencia, que hemos caracterizado la heterogeneidad y hemos caracterizado la diversidad de los agentes dentro del modelo en este momento. Ahora vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. Ya lo hemos hecho en el espacio, ahora vamos a hacerlo en el tiempo. Entonces aquí podemos ver cada uno de los agentes por cada una de las regiones. Cada una de estas líneas significa un país diferente. ¿Cómo evoluciona el PIB y cómo evoluciona la población? Y para esto hemos usado la narrativa de los SSP2. Me parece que tengo más adelante una lámina que significa todo esto. Pero lo que hemos visto, fíjense cómo evolucionan estos agentes hasta el 2100. Entonces ya tenemos la heterogeneidad, la diversidad, y ahora tenemos cómo evolucionan los agentes en el tiempo. Bueno, aquí rápidamente, simplemente los escenarios, estos se denominan los caminos socioeconómicos compartidos, que son desarrollados por la comunidad científica, y en este caso yo he utilizado el SSP2, que es el que se denomina uno de las narrativas sostenibles. Hay uno mucho más sostenible que es el SCP-1, pero este es el nivel intermedio, podríamos decirlo. Muy bien, hemos de forma separada hablado de los sistemas de información geográfica y de los modelos basados en agentes. Los sistemas de información geográfica nos ayudaron a determinar la diversidad y la heterogeneidad de los agentes, y los modelos basados en agentes nos ayudaron a determinar cuál es la forma en cómo invierten estas personas. Los objetivos, el espacio de búsqueda y la toma final de la decisión. Aquí ustedes pueden ver en la derecha cómo funciona el algoritmo del Muse en el caso de los modelos basados en agentes. Y en la izquierda pueden ver ustedes todos los datos de la parte geoespacial. Es justo aquí donde integramos las dos metodologías para hacerla una sola. Y finalmente, ahora sí, vamos a hablar solo de los resultados. Todo lo que hemos visto hasta esta lámina ha sido la introducción y la metodología. Ahora sí vamos a hablar de los resultados. Finalmente, ¿para qué nos sirve todo esto? Una vez que hemos determinado todo esto, hemos definido los agentes en diferentes países, lo que necesitamos saber primero, como les había dicho, es la demanda total. Y aquí tenemos cuál va a ser la demanda de energía en el sector residencial para cada uno de estos países en el mundo, que cubren todas las regiones del mundo. Además, tenemos cuál va a ser la demanda en cada uno de los usos finales. En este caso, electrodomésticos, para cocinar, para enfriamiento de espacios, para calentamiento de espacios, calentamiento de agua e iluminación. Y nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en el calentamiento de espacios. Eso es lo primero que hemos hecho. Hacer este cálculo basado en agentes, basados en los agentes, finalmente cuál es nuestro cálculo de la demanda. Una vez que tenemos obtenida la demanda, debemos saber cuál va a ser el suministro, cuál va a ser la oferta en este caso sería. Cómo se va a suministrar la energía por medio del uso de qué tecnologías y de qué combustibles. Entonces, ustedes pueden ver aquí, nosotros hemos elaborado 8 diferentes escenarios.
No voy a explicar todos los escenarios, solo quiero que se fijen en estos dos últimos, en el 7 y en el 8. ¿Qué es lo que hacemos? El 7 y el 8 tienen el nivel más grande de restricciones que analizamos durante la charla. El nivel de ingreso, la densidad, la densidad energética y la demanda de energía per cápita. Entonces, estos dos tienen todas estas restricciones. Entonces, son los dos escenarios que capturan que tienen la mayor cantidad de realismo dentro del escenario. Entonces, además, la única diferencia entre estos dos es que este tiene un esquema de impuestos al carbono y el de acá no. Entonces, ustedes pueden ver las tecnologías que el modelo me arroja en el sistema cuando considero todo este nivel de restricciones y parámetros y cuando está impuesto cuando se impone un impuesto al carbono. Entonces, fíjense, en este caso que tenemos un impuesto al carbono, obviamente lo que se espera es tecnologías más limpias. La tecnología que más se utiliza son los calefactores eléctricos. Luego sigue la segunda, que son las bombas de calor, que utilizan el gas natural como backup. Y tenemos las bombas de calor que utilizan electricidad. Fíjense, 3 tecnologías dominantes a partir del 2030, básicamente. Y vemos cómo las otras tecnologías, por ejemplo, fíjense en esta tecnología que es la tecnología, de aquí, que es los calefactores que utilizan, las calderas que utilizan gas natural. Fíjense cómo van reduciéndose en el tiempo, hasta que se eliminan. Pero eso pasa todo lo contrario en el caso de cuando no existe un impuesto al carbono. En este caso, más bien, las calderas que utilizan gas natural son dominantes a partir de 2030 en adelante, junto con esta roja, que son algo que se denomina los distritos de calor, los district heating. Son los distritos de calor, que son sistemas donde se distribuye calor para todo un barrio. Existen muchos de estos en los países nórdicos, sobre todo, donde más se han desarrollado, y utilizan en este caso gas natural. Fíjense cómo esas dos son las tecnologías que más se utilizan. Ahora vamos a ver cómo estas tecnologías, fíjense ahora cuáles son los combustibles que se van a consumir. Bueno, ya lo vimos también un poco ahí. En este caso son los combustibles electricidad y gas natural, y en este caso gas natural básicamente. Y ahora, de ese consumo, ¿cuáles son los agentes que más consumen? ¿Se acuerdan? Hace un momento vimos que había 20 tipos de agentes. En este caso, aquí estamos resumiendo cuáles son los 6 agentes que más consumen. Y ustedes pueden ver aquí cómo cada agente tiene un perfil de consumo muy diferente al otro. Y además, cada agente se encuentra en un país, en una región diferente. Y cada uno de estos agentes tiene un nivel socioeconómico, un nivel de demanda, y vive o pertenece a un nivel de una densidad de demanda también diferente. Entonces aquí podemos ver cómo lo que queremos demostrar con esto, lo que se demuestra con estos resultados, es que la diversidad y la heterogeneidad de los agentes definitivamente me va a otorgar curvas de consumo totalmente diferentes la una de la otra. Y eso es una de las críticas que nosotros hacemos fuertemente a los modelos tradicionales, en la cual estamos diciendo, a ver, de esta forma se han hecho los cálculos y de esta otra forma se podría hacer, y lo que queremos es ver cuál es la diversidad que se va a generar si vemos el sistema energético desde esta otra perspectiva. Igual, en el caso de los combustibles, en este caso fue para el escenario 7, que era el que tenía impuestos del carbono, para el escenario 8, que no tiene impuestos del carbono, y obviamente aquí el gas natural es el que domina, y vamos a ver qué pasa más adelante con las emisiones. Aquí están las dos emisiones. Fíjense cómo en el rojo es en el caso del escenario 7. Entonces, cómo las emisiones se reducen al 2045, al 2050 ya no hay emisiones. O sea, al 2050, que es lo que todo se debate actualmente, ¿no? Se debate, ustedes vieron que hubo el COP26 recientemente en Glasgow, aquí en Reino Unido,
y todos los líderes mundiales se juntaron y dijeron, bueno, queremos, y se vienen juntando por 26 años, y, se vienen, y no saben cómo llegar al nivel cero de emisiones en los diferentes sectores. Aquí les estamos diciendo cómo podría ser uno de los caminos. Este es uno. Existen comunidades académicas y científicas donde generan miles de escenarios. Pero nosotros particularmente estamos generando estos dos y les decimos, miren, si seguimos consumiendo a la forma como estamos consumiendo actualmente, vamos a llegar, nunca vamos a reducir emisiones, en este caso del sector residencial. Pero sí, si introducimos un impuesto al carbono, pero además de eso, analizamos de esta forma, introducimos las tecnologías en estos lugares donde hay estos niveles socioeconómicos, estos niveles de demanda y estos niveles de densidad de la demanda, entonces esto podría pasar en el sistema mundial, en el sistema energético mundial del sector residencial. Aquí vemos qué pasa, fíjense, estos agentes cómo se reducen las emisiones, en qué países. Ustedes pueden ver, si ustedes miran rápidamente los países que van a encontrar que son los que más demandan, o los que más consumen, o los que más emiten CO2, es básicamente China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Entonces son los países donde se deben concentrar estos esfuerzos y donde se encuentran además estos agentes que consumen más energía y qué niveles socioeconómicos tienen y todas las características que hemos ido desarrollando en esta charla. Aquí podemos ver los costos, cuánto costaría. Obviamente siempre nos preguntan, bueno, ¿y eso cuánto me va a costar? Entonces aquí también hacemos una estimación de los costos. Obviamente los costos son muy altos. Fíjense cómo en cada uno de los escenarios puede llegar hasta los 5 trillones de dólares al año. Bueno, para estas fechas, si nos vamos más atrás, podemos ver, por ejemplo, que puede variar entre 1.2 y 2 aproximadamente la inversión anual para poder reducir emisiones. Pero obviamente tenemos 4 escenarios que son los que no tienen impuestos al carbono, que obviamente son los que nos costaría más, y también tenemos los escenarios sin impuestos, donde obviamente tendríamos menores costos. Aquí podemos ver los costos por escenario y también por tecnología. Fíjense, obviamente el primer escenario es el que nos sale unos valores demasiado altos, pero es interesante porque en este escenario es el escenario en el que nosotros asumimos todos los supuestos de los modelos tradicionales, los que criticaba al inicio, ¿se acuerdan? Ahí asumimos todos esos modelos y a partir del segundo vamos introduciendo diferentes tipos de restricciones hasta que llegamos a los dos escenarios que son más reales, que se acercan más a la realidad. Nunca serán 100% reales los escenarios, porque siempre hay variables que se omiten, pero se acercan un poco más a la realidad. Bueno, aquí, básicamente los mismos costos, pero por países, fíjense que aquí tenemos entre el escenario 1, el 2, el 7 y el 8. Y bueno, rápidamente en los minutos que me quedan, les voy a comentar lo que hemos hecho en la Universidad Técnica de Ambato también con mis estudiantes y con mis colegas docentes. Hemos también hecho un caso de estudio para Ecuador. Solamente nos hemos centrado en Ecuador. Hemos aplicado exactamente la misma metodología, pero solo para Ecuador. Y hemos visto aquí cómo actualmente está hasta el 2020, cuál ha sido, en este caso, la distribución de la población. Estamos también generando hasta el 2050 cuál es la distribución de la población. Vemos cuál ha sido la distribución de la demanda, la distribución del ingreso. Vemos aquí en este caso Quito y Guayaquil cómo están distribuidas las temperaturas, la demanda. En este caso, obviamente para el caso de Guayaquil, y bueno, aquí en el caso de Guayaquil va a ser demanda de calentamiento de agua básicamente, pero acá va a ser, en el caso de Quito, de calentamiento de espacios. En este caso va a ser de ventilación. Y también aquí podemos ver, aquí están las demandas, perdón, acá está la población, la temperatura, la población, la demanda de energía, y aquí tenemos la distribución del ingreso. Y obviamente con eso podemos hacer todos los demás cálculos que les había mostrado hace un momento. Y en este caso, en el caso de Ecuador, hemos determinado 5 agentes basados en esta información que está acá. Y hicimos también un caso de estudio para estos 5 agentes, qué tecnologías podrían ser, y ustedes pueden ver y es lo que pasa más o menos en el Ecuador, que tenemos básicamente calefactores eléctricos. Se podría introducir unos pocos calefactores que funcionen con biomasa, y hay una oportunidad importante aquí
para introducir bombas de calor también a partir del 2025, 2030, que se podrían también introducir nuevas tecnologías. En conclusión, ustedes recordarán estos dos gráficos, los puse al inicio. Tenemos por un lado la planificación de cómo poder llegar a un escenario futuro de una matriz energética, de un consumo energético, y que para eso es donde la academia juega un rol importante para hacer toda esta modelación del sistema en base a lo que tenemos en el momento. Y los retos de la transición es poder modelar uno o varios de estos, de los usos finales de la energía y ver cómo se podría comportar el sistema energético cuando consideramos todas estas variables que hemos visto al momento. Para terminar, ustedes han visto que hemos puesto cuáles son las características de los modelos energéticos tradicionales y hemos propuesto una forma innovadora, nueva, de cómo poder representar al ser humano dentro de un modelo energético. Hemos demostrado que cuando introducimos mayores restricciones, introducimos también mayor realismo al modelo, y que para esto los sistemas de información geográfica, junto con el análisis geoespacial del Big Data, más la modelación basada en agentes, nos ayuda a poder capturar esas características geoespaciales, climáticas, técnicas, demográficas, socioeconómicas dentro del modelo, y que si lo hacemos de una forma sistemática, pues vamos a tener resultados bastante lógicos que nos pueden ayudar a tomar decisiones, no solamente a nosotros en este caso como académicos, porque en el caso de la academia lo que a nosotros nos interesa es poder colaborar con evidencia, con conocimiento y saber cuáles serían las siguientes tecnologías que podríamos investigar. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, sería muy interesante que en la Universidad Ecuatoriana empecemos a investigar esto de las bombas de calor, cómo su funcionamiento, cómo se podrían construir, y ahí es donde nace las prioridades con la industria, porque obviamente lo ideal sería que este tipo de tecnologías en el país las podemos desarrollar nosotros mismos en lugar de importarlas, por ejemplo. Y ahí nace también el link con los políticos, con los tomadores de decisiones, con los gobiernos de turno, para obviamente tratar de integrar todo este conocimiento para poder llevarlo a la práctica en el país. Para mí ha sido un gusto poder compartirles todos estos resultados. Espero que haya sido de su agrado. Sobre todo espero haber podido transmitir de la forma más clara posible este montón de conocimientos, este montón de conceptos y la integración de estos dos mundos como son el Big Data, el Geospatial Big Data con la modelación basada en agentes para el uso en la transición energética. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, Diego. No sé si Paulita va a intervenir primero, por favor. Diego, muchísimas gracias por su participación, muy interesante, pues aunque no todos estamos en el área, pero vamos teniendo conocimiento y vemos lo interesante que es la investigación en diferentes áreas. Tal vez hemos visto así algo rápido, pero lo vamos profundizando más y vamos teniendo interés, ¿no? Pues sí, la verdad a mí sí tengo mucho interés en lo que, en este tipo de área. Bueno, con respecto a lo que es una pregunta, ¿no? Tal vez específicamente se está trabajando con este tema en el Ecuador, tal vez cómo se puede uno involucrar, ver qué es lo que se está haciendo. Yo veo que usted está trabajando bastante allá en Inglaterra, pero qué es lo que hacen, cómo nosotros poder aquí también replicar eso que es digamos que en sí es la idea, ¿no? Que por lo que nosotros salimos es con la idea de traer, ¿no? Pero tal vez si uniéndonos, tal vez podemos participar, podemos realizar proyectos en conjunto. Sabemos que el área, lo que es lo multidisciplinario es lo mejor que puede haber, se sacan nuevas ideas, se hacen grandes cosas. Tal vez en qué área específicamente o cómo le están haciendo, porque yo tengo una idea tal vez de realizar un proyecto, pero no sea muy a profundidad acerca de esto, tal vez para saber y inmiscuirme un poquito más. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Paola. Bueno, en el área del Big Data hay mucho por hacer todavía en el país, ¿no? Yo soy un usuario
pero sería muy interesante que estudiantes y docentes se puedan involucrar ya en el desarrollo de algoritmos, ¿no? Hay varios software ahí, tenemos el Python y el R. Yo todo hago en R, en toda la parte geoespacial hago en R y toda la parte de agentes hago en Python. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, y yo no tengo mi especialización no es programador, por ejemplo. Yo cuando empecé con esto, empecé desde cero, ¿no? Entonces me tocó aprender desde cosas muy simples que posiblemente para ustedes es muy fácil y muy lógico, pues para nosotros no. Entonces me parece que ahí por ahí pueden hacer cosas, ¿no? Yo creo que el desarrollo de este tipo de algoritmos que permitan primero que sean más eficientes, que permitan manejar grandes cantidades de datos. En este caso vamos a necesitar almacenarlos en algún lugar. En este momento, por ejemplo, yo todo lo tengo almacenado en los servidores de la universidad y es muy complicado en el país conseguir un servidor donde pueda transmitir todos estos datos y llevarlos al país, por ejemplo. Me va a tocar tener algún acceso para acá, pero sería muy interesante, por ejemplo, sé que Cedia tiene esos servicios actualmente, poder ir integrando esa información y esos conocimientos para poder tener acceso a esas bases de datos. Nosotros, en esta tesis que son un par de tesis que les presenté al final, que no generamos tantos datos, me parece que llegamos unos 15 gigas de datos, no es tanto, así que lo pudimos almacenar en un Google Drive sin problema, eh, pero yo creo que si nos ponemos a analizar todos los otros sectores y empezamos a analizar más años y hacer resoluciones más finas, pues se va a requerir que esa información se vaya sistematizando de forma adecuada en servidores para poder acceder después y poder hacer los cálculos. Yo creo que eso podría ser una de las formas. Otra de las formas definitivamente tiene que ver con la visualización de los resultados finales y la automatización de todo esto, porque al final, como ustedes ven, hay mucho cálculo detrás, pero al final la forma como se visualiza el resultado final es clave, porque es lo que le damos a la industria, o lo que le damos, el resultado final que le damos a los tomadores de decisiones, y que en función de eso se toma la decisión final, porque además tiene que impactar visualmente, ¿no? Entonces ahí también hay mucho que hacer, que se pueda subir eso a páginas web, que se puedan generar en tiempo real ese tipo de información. Yo creo que son cosas en las que se podría avanzar, Paola. Sí, exactamente como usted dice, ¿no? Las grandes cantidades de datos un poquito, digamos, complicado manejar, ¿no? Pero verán, nosotros estamos haciendo lo que es un estudio en lo que es la plataforma de Fog Computing, que es lo que buscamos, descentralizar lo que es, digamos, esta gran cantidad de datos, ¿no? Sino que tratarlo de distribuir y que esa distribución sea una colaboración, ¿no? Por medio de esto que nosotros podamos adquirir, enviar lo que son datos de una manera mucho más rápida para lo que es el usuario, tratar de quitar lo centralizado, lo que es en esta plataforma de cloud computing, que hoy en día nos ayuda mucho, ¿no? Pero la idea es buscar algoritmos eficientes. Nosotros entonces también igual nos encargamos en ver, digamos, procesar y ver lo que es aplicar una heurística, aplicar lo que es una metaheurística y nosotros tratar con eso de, digamos, es solventar lo que es el tiempo de respuesta, que es la cuestión más rápida, ¿no? ¿De qué nos sirve nosotros tener algo eficiente, pero se va a demorar mucho, ¿no? Lo que hoy en día no es tan factible. Bueno, pues sí, muy interesante. Estamos igual en esa área, tal vez igual podamos colaborar y ver y aplicar, porque lo que nosotros necesitamos son datos en sí reales, ¿no? Esa gran cantidad de datos reales que por una experimentación pequeña pues no la podemos probar y queremos ver que esta plataforma obviamente funcione para esta gran cantidad de datos y ver y tratar de descentralizar y hacer una muy buena investigación y sacar que Ecuador aporta con grandes ideas, ¿no? Muchísimas gracias. Diego, le paso Paulita, con sí, Gonzalito sí, Ayauca, muchísimas quien va tal gracias. vez a participar igual con usted. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias, Diego. Primeramente, felicitar la claridad de tu presentación, la relevancia e importancia de tu investigación y el impacto académico, investigativo, social y productivo a nivel global que nos acabas de presentar. Si bien es cierto, el ámbito de tu investigación a nivel global y el ámbito es la parte de calefacción, la metodología que involucras en los modelos de evaluación integrada, fundamentalmente que nos presentaste, ¿en qué ámbitos podríamos aplicarlo y fundamentalmente adaptar en nuestro país? Utilizando lo que nos hablabas, ¿no? Lo de GIS a nivel de espacio y tiempo y los métodos basados en agentes. ¿Cuál sería más o menos esa proyección para nuestro país, Diego? Muchas gracias. Mira, hay mucho que se puede hacer ahí, Gonzalo. Algo fundamental definitivamente tendría que ser evaluar variables climáticas.
Por ejemplo, algo que algún momento empezamos a tratar de hacer fue analizar cómo el calentamiento global está afectando el deshielo de los nevados más altos del país, por ejemplo. Así es. Eso sería algo muy interesante de verlo. Existen imágenes espaciales desde los 80 al menos, en los cuales uno se puede ir viendo y con eso se puede ir calculando cuál ha sido ese nivel de deshielo y con eso ahí van. Entonces ahí, en esa parte ya integramos ciencias climáticas, ¿no? Meteorología, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Luego de eso, con esa información podemos bajarlo ya al tema hidrológico. Y ahí vamos a necesitar gente de todo lo que tiene que ver con hidrología, posiblemente con geofísica, con geología, para que nos puedan ayudar a estimar qué es lo que pasa en toda la afluencia a dónde van, a qué ríos están afectando, qué es lo que pasa aguas abajo, ¿no? Y mira, lo último que pasó en la Gasca, ¿no? Entonces, temas como lo de la Gasca se podrían evaluar de una forma integral, sería mucho mejor. Recuerden, ¿qué pasó inmediatamente después de lo que pasó en la Gasca? Todo el mundo echaba la culpa a otros, ¿no? O sea, todos se apuntaban con el dedo. Nadie dijo, bueno, esto podría ser. Pasaron al menos 2 semanas cuando recién invitaron a un programa de televisión a expertos del Instituto Geofísico y les explicaba, esto fue lo que pudo haber pasado, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental que podamos poder estudiarlo. Y si después de eso vamos a ir a ver cómo estas cuencas hidrográficas afectan luego, por ejemplo, a la agricultura y cómo se está afectando ya, por ejemplo, en términos económicos, a toda la parte agrícola del país, por ejemplo. Entonces, se puede empezar desde arriba y se puede ir bajando, 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 ir aumentando otras áreas del conocimiento hasta determinar cuáles son finalmente los impactos económicos de lo que está pasando en el cambio climático en diferentes áreas del país o en diferentes sectores, ¿no? Perfecto, digo, muy puntual tu respuesta, fundamentalmente con el evento de la Gasca, pero también el ejemplo muy potencial para el lugar de ubicación que nosotros tenemos como ciudad. Estamos rodeados de nevados y esa aplicación que tú nos das, por supuesto que nos da una visión muy amplia y muy potencial en qué podríamos aplicar aquí. Gracias, Diego. Tengo otra pregunta, por favor, más bien un poquito más técnica en este sentido. No sé si nos puedes explicar cómo se desarrolló el proceso de determinación de 1 km² para la asignación de la matriz raster y la importancia que eso tiene para lo que es la determinación misma del modelo, el funcionamiento del modelo y la investigación en general. Fundamentalmente relevando la importancia, ¿sí?, de los equipos multidisciplinarios que ustedes tienen, por favor. Claro que sí. Bueno, existen una de las variables importantes que nosotros manejamos es la población. Dentro de la población existen la población total en una área determinada y también la densidad de la población en esa misma área. Entonces, lo que hacemos es, bueno, estos datos nosotros no los hemos calculado, estos datos ya los vienen, la NASA se ha encargado, hay un centro de investigación que se llama el CSI de una universidad en Estados Unidos que vienen haciendo vienen tomando estos datos me parece que desde los 60s y vienen acumulando esta información y la van actualizando cada año y es una metodología en la cual primero son imágenes satelitales y lo comparan con los datos, con los censos que los países reportan. Entonces, se va comparando y se va actualizando esta base de datos. Y ellos han logrado al punto de llegar, esta base de datos específica de la población a un kilómetro cuadrado. Entonces, esa era nuestra referencia. Luego de eso dijimos, muy bien, entonces eso es la resolución más fina que tenemos de la población. Existen otros esfuerzos, hay otros institutos de investigación. La última vez que me parece que vi que tenían de 300 por 300 metros. Ya lo han bajado un poco más. No he revisado en realidad, habría que ver cuáles son los supuestos para poder aumentar esa resolución, pero 1 km² nos ayuda bastante. De todas formas, por ejemplo, programas como el Google Maps y todo lo que tiene que ver con Google detrás, ellos deben tener información mucho más todavía detallada, pero esa ya no es de acceso libre, ya posiblemente tenga un costo. Yo no la he utilizado. Pero después tenemos la base de datos de la temperatura ambiente, y la temperatura ambiente también por un programa que se llama el programa de investigación, el NASA MERRA 2,
que tienen sistemas de satélites a nivel mundial, ellos capturan en cambio aproximadamente a 50 kilómetros cuadrados, aproximadamente. Pero a esa cantidad, a esa resolución espacial, le suman también la resolución temporal, que es por hora. Entonces, por hora, cada hora, a 50 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, nosotros ahí decidimos hacer una interpolación espacial para bajar, para subir la resolución, en este caso, de 50 a 1 kilómetro cuadrado y tener la misma resolución en la que venía la población. Con esos cálculos, ya teniendo estas dos grandes bases de datos a 1 kilómetro cuadrado, ya podemos hacer los siguientes cálculos de la demanda de energía a 1 kilómetro cuadrado para tener todo a esa resolución. No sé si con eso contesto tu pregunta, Gonzalo. Sí, esa era la idea fundamentalmente, Diego. Tengo una pregunta de la ingeniera Pamela Buñay, compañera docente de nuestra carrera. Nos pregunta y nos dice, ¿cuál sería, Diego, la diferencia del modelo de simulación SAME de OLADE con el modelo de simulación MUSE? Por favor. Ok, muchas gracias, Pamela. Bueno, en realidad no he estudiado, no he revisado el modelo SAME, no estoy familiarizado con esto, no he escuchado en realidad qué tipo de implementaciones hará. No podría dar una respuesta concreta, podría elaborar, sí, de Muse, podría compararlo, por ejemplo, con el Message, que es uno que se usa mucho, capaz. Se me ocurre que podría estar vinculado el SAME con el Message, que es un modelo que se desarrolla en un instituto de investigación que se llama IASA en Austria, pero en realidad no podría dar una respuesta concreta en comparación, porque no estoy familiarizado con el SAME. De todas formas, puedo decir que la OLADE es una de las organizaciones, la Organización Latinoamericana de Energía, de donde tenemos mucho acceso a información, mucho conocimiento, muchos cursos, y que nos representa, que los países tenemos una representación para hacer todos estos análisis y este tipo de trabajos respecto al tema energético. Perfecto. Diego, tengo otra consulta. El algoritmo de compensación de mercado que utilizan ustedes es parametrizable, es adaptable. Ya nos dabas una óptica en donde podríamos aplicarlo aquí. ¿Es parametrizable y adaptable al nivel local, nacional o de país? ¿Podría ser utilizado? Ten la bondad, por favor. Claro que sí, es exactamente. De hecho, estamos preparando una de las últimas publicaciones en las cuales se va a lanzar el software, porque como está hecho en Python, y una de las limitaciones que tenemos en la academia es que no tenemos acceso al código fuente de los modelos que actualmente existen. Generalmente son modelos, yo lo decía, cajas negras, ¿no? Porque no sabemos qué hay dentro, cómo lo hicieron, con qué programaron, a veces ni siquiera en qué lenguaje están hechos. Entonces simplemente tenemos una interfaz en la que podemos interactuar con el software. En este caso va a ser público, el código va a ser abierto, y sí, es parametrizable y tú lo vas a poder utilizar desde una ciudad o desde un agente específico que puede ser un barrio hasta en este caso todo el mundo. Entonces lo vas a poder, obviamente lo único que va a tener ahí, que vas a necesitar es los requerimientos computacionales que vas a requerir. Yo, por ejemplo, en mi caso utilizo un servidor de aproximadamente 250 gigas y casi siempre lo tengo al tope. Así que posiblemente para hacer algo más pequeño como en Ecuador, una computadora normal de unos 8 gigas en RAM pues será suficiente. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Y no sé, al menos de mi parte, finalmente, no sé si nos podrías hablar a nivel de software, ¿qué herramientas utilizan para el procesamiento geoespacial? Bueno, yo personalmente, lo más que utilizo es R. Dentro de R hay varios paquetes geoespaciales, al menos unos 20. Trato de combinarlos para para diferentes tipos de análisis que voy haciendo. Pero cuando el R no me alcanza o el R no me soluciona algo, voy al QGIS. El QGIS, que también es una plataforma más visual, que también nos ayuda a usar los datos geoespaciales de una forma un poco más amigable. No hay que hacer tanto código, pero hay que saber manejar bien los iconos y hacer las operaciones. Pero que también es muy, muy versátil en realidad. Combino los dos, pero diría que un 90% R y un 10% QGIS. Sorprendentemente, mis estudiantes fue interesante porque se familiarizaron más rápido con el QGIS y me han dado clases a mí de QGIS en realidad. Entonces ha sido muy interesante ver cómo los estudiantes
usan más QGIS. Y en el caso de también Python hace exactamente lo mismo que R, pero yo en este caso Python lo uso solamente para la parte de modelo basado en agentes, no lo uso para la parte geoespacial. Y otro programa que es también, puede ser el ArcGIS, pero eso se requiere una licencia y pagarlo, por eso no lo uso. Perfecto, muchísimas gracias Diego por tu presentación, por tu aporte, por tu motivación que es fundamental tanto para estudiantes, para docentes y para investigadores. No tengo ninguna otra pregunta de parte de los asistentes, no sé por favor si es que no la hay. Podríamos agradecer, Paulita, y cerrar esta conferencia, tenga la bondad. Gracias Diego. Muchas gracias Gonzalo. Agradeciéndole una vez más por su participación. Le agradecemos por acompañarnos en el IC Talk 2022 y esperamos poder seguir compartiendo. Igual estamos a las órdenes para cualquier cuestión, podamos intercambiar conocimiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias Paola, gracias a los organizadores y gracias a todos los estudiantes que estuvieron presentes. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Éxitos Diego, que le vaya bien. El proyecto de investigación INFOC Project y la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, te invitan a participar en Second International Congress Innovation Research and Technology in Information and Communication Technology, ICTAL 2022. Evento virtual a realizarse del 21 al 25 de febrero del 2022. Para más información, visita nuestra web ictol2022.unach.edu.es.